Una cosa es hablar de lo que sucede después de la vida, desde lo que nosotros creemos, a cuando lo hablamos desde lo que nosotros conocemos. Nuestro invitado de hoy es un hombre joven que le ha dedicado su vida al estudio, graduado en psicología, pero se dedicó, inspirado en tantas cosas maravillosas que sucedían en el mundo, como las investigaciones de Elizabeth Kubler, y tantas otras investigaciones más que al tiempo se daban, y empieza a convertirse poco a poco en un hombre que empieza a investigar qué sucede después de morir, qué sucede en esas vidas pasadas, existen, cómo podemos comprender que esta no es la única vida que tenemos, y un hombre que tiene una gran capacidad de comunicación, claridad en los conceptos, y que nos alegra mucho que dentro de su agenda, que es bastante ocupada, tenga una hora de tiempo para estar con nosotros. Joaquín Cámara, un gran abrazo. Muchísimas gracias por estar con esta comunidad que siempre lo recibe con gran cariño, una comunidad que celebra todo lo que usted va aprendiendo y avanzando, porque eso se convierte también en alimento espiritual para todos nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Cristian. Un placer de verdad compartir esta tarde con vosotros, con tu comunidad. Gracias, Joaquín. Vamos a entrar en tema porque con usted el tiempo es corto. Siempre hay mucho por aprender y el tiempo siempre es corto, pero tendremos la fortuna de tenerlo otras veces con nosotros. ¿Cómo poder entender que, primero, no es la única vida que hemos tenido, esta que estamos viviendo ahora? Y segundo, ¿por qué tenemos que venir tantas veces cuando decimos nosotros hemos muerto muchas veces? ¿Por qué tanto regreso a este plano humano? Sí, sí. Desde aquí, desde el punto de vista puramente físico, muchas veces nos cuesta entenderlo. Sí. Y hay muchas personas con las que nos encontramos que siempre dicen que no quieren volver y que si es cierta la reencarnación no quieren volver. Y eso es un pensamiento completamente normal desde este punto de vista físico. Pero como almas, y ahí está la clave, tenemos que entender que como almas siempre estamos bien, siempre estamos a salvo. Y nosotros como almas lo que queremos es experimentar, queremos desarrollarnos, queremos aprender, queremos conocer los diferentes estados de conciencia, los diferentes planos. Entonces es ahí como almas cuando decidimos tener todas las experiencias que estén a nuestro alcance. Y esa va a ser nuestra función, venir a vivir todas las experiencias que estén disponibles en todas las épocas que la Tierra ofrece para experimentar y para evolucionar, para conocer. Sabiendo, porque el alma sí que lo sabe siempre, que en ninguna de esas experiencias, en último término, le va a pasar nada. Que todo va a ser parte de un aprendizaje, pero que ella nunca va a estar en riesgo. Sí, esa es la parte Joaquín, que aquí nos cuesta. sí, aquí es donde decimos que nosotros venimos a recordar en algunos momentos de la vida, aprender en otros momentos de la vida, pero cuando se está acompañado por un profesional como usted que es experto, que ya lleva muchísimas horas de recorrido en esos acompañamientos de regresiones a vidas pasadas, de acompañamientos a terapias del alma, como querramos llamarlo, ahí empezamos nosotros a entender que indudablemente no hemos venido una vez, sino muchas veces, empezamos a entender eso que hoy no comprendemos. O sea, estando en esos momentos es cuando poco a poco empezamos a despertar. Por eso digo recordar, Exactamente. ¿cierto? Uno dice, vengo a aprender este plano humano. Sí, pero también ahí empezamos a recordar que ya hemos estado y que ya hemos venido múltiples veces. Exactamente, exacto. Porque venimos precisamente a eso, venimos a vivir unas experiencias para aprender en la tierra, pero también a recordar quién yo soy, que no se me olvide de dónde vengo. Y en cada vida, con mayor evolución, al final se va a tratar de eso, de que yo sin olvidar de quién soy pueda vivir la experiencia. Eso es lo que se hablaba, por ejemplo, cuando se habla de traer el cielo a la tierra. Y es que yo pueda estar en la tierra, que no necesite morir físicamente para experimentarme en todo lo que yo soy, ¿no? En las regresiones pasa eso. Nosotros aquí, como solo estamos viendo una vida física, le doy toda la importancia que yo creo que tiene, ¿no? Y la que le añade mi ego, que es el problema. Pero cuando hacemos regresiones, al ver que he vivido muchas vidas, que me he muerto en todas ellas, que he hecho muchas veces ese recorrido y he vuelto,
Entonces el paciente empieza a quitarle mucho miedo a esta propia vida, porque este recorrido lo ha hecho, lo conoce y va entendiendo que no hay muerte, que todo está muy bien conectado, muy bien organizado y que tú siempre acabas estando en paz. Porque vienes, vives tu experiencia, te marchas y tú sigues estando completamente bien, solo que te llevas la experiencia que la vida física te acaba de ofrecer. Esa experiencia que se vive, Joaquín, siempre está perfectamente ligada con una necesidad de conocer algo que en el momento necesitamos conocer. ¿Estoy en Sí, lo correcto? sí, Cuando una exacto. persona va, le dice, doctor Joaquín, yo vengo porque tengo un dolor en alguna parte de mi cuerpo o una sensación o una ansiedad que no sé en dónde, algo que me acompaña, que no comprendo, y viene el momento de la terapia regresiva, el alma en su sabiduría manifiesta aquello que la persona debe comprender para su sanación. Sí, exacto. Y eso es sorprendente porque hasta que no lo experimentamos no nos damos cuenta de la gran inteligencia que hay detrás de todo esto. El paciente no necesita saber el recuerdo que le hace falta o no necesita saber lo que tiene que experimentar durante la sesión, porque una vez que se conecta es el propio alma el que va a los recuerdos o a las experiencias en pasado, en directo, como ella quiera, que van a ayudar al paciente justo en este momento que vive. Y es lo que sucede. Ahí lo que pasa en la sesión es que el paciente viene con un problema, consciente o inconscientemente, a veces no saben qué problema tienen, solo se están sintiendo mal. Y en el momento en el que accedes a los recuerdos de otras vidas, directamente se va a extraer el recuerdo de la vida que esté más relacionada con la de ahora. ¿Por qué? Porque todas las vidas que hemos vivido, en todas ellas, se están repitiendo cosas. Nosotros vamos repitiendo aspectos, cosas que queremos aprender y que en una vida, por lo que sea, no nos da tiempo a aprenderla o no tenemos las circunstancias necesarias al final para aprenderla y nos vamos de ahí sin ese aprendizaje y no pasa nada porque voy a tener otra posibilidad de experimentarlo. Por eso se me van a repetir situaciones. En esta misma vida lo vemos. Cuando hay algo que yo quiero aprender en esta vida y no lo aprendo, las situaciones se me van repitiendo y tengo siempre los mismos conflictos o los mismos problemas con determinadas personas o determinados perfiles o la misma adicción. Se me va repitiendo constantemente algo con la finalidad de que lo trascienda. La finalidad siempre va a ser esa. A veces aquí lo vivimos casi como un castigo. Siempre me pasa igual, siempre se me repiten las mismas cosas, pero se hace todo con esa intención de que tú puedas darte cuenta de qué te está pidiendo esa situación concreta y lo puedas trascender a partir de tu aprendizaje. Eso que hacemos en esta vida, si ampliamos la perspectiva, nos pasa con las vidas anteriores. O sea, hay muchas cosas que se están repitiendo en diferentes vidas y yo ahora tengo la oportunidad de darme cuenta de eso y aprenderlo de una vez por todas, sanar todas las vidas a la vez. Hay cosas entonces, Joaquín, que se repite vida tras vida, digámoslo de esta manera para poderlo, para que nuestra comunidad que está conectada con nosotros lo pueda comprender. Materia que no aprobamos, materia que repetimos. Eso es como cuando estamos nosotros en el colegio o en la universidad y se nos cuesta trabajo aprender y lo llevamos ahora al plano espiritual, aprender el amor o la compasión o el respeto o el no juzgar. Esas materias que no aprobamos las repetimos y tal vez nos cuesta 5 o 10 o 15 vidas poder comprenderlo. Exactamente. Además es el mejor ejemplo, porque se hace con la misma intención. Yo, cuando estoy en otro plano de conciencia, me planifico las experiencias que voy a querer vivir, las que necesito vivir. Es como elegir una carrera y las asignaturas que voy a cursar, es lo mismo. Y luego encarno aquí y se empieza a desplegar lo que yo había planificado. Empiezo a estudiar la carrera. Entonces, a medida que yo voy estudiando, me aparecen exámenes. Y aquí tenemos igual, tenemos pruebas que me van guiando de si tengo ese conocimiento ya o no lo tengo. Y aquel que no lo tengo es como suspender un examen. Se suspende y no pasa nada porque volveré a tener otra oportunidad, una recuperación para volver a enfrentarlo. La diferencia es que nadie te obliga a hacer eso. Tú diseñaste tu carrera,
tú diseñaste el momento de empezar a estudiarla y tú eres quien quiere que se le suspenda porque no he aprendido lo que necesitaba. Yo quiero que se me repita el examen hasta que lo trascienda. Sí. Cuando estamos pasando ese examen, Joaquín, viene el sufrimiento, Ajá. porque es algo que es muy constante ante el desconocimiento y la ignorancia que nosotros tenemos de cómo funciona el mundo espiritual. Sí. Sufrimos porque no entendemos qué es lo que está pasando. Yo lo llevo a este plano, Joaquín. Yo me imagino, usted todo el día, todos los días de su vida está haciendo acompañamientos de esta índole en el cual sigue descubriendo muchas cosas. Ajá. Yo creo que el descubrimiento es diario y tiene que ser fascinante cuando uno está al lado de una persona, escuchándolo revivir y sobre todo algo que creo que aporta mucho, después recibir una llamada y le dice, doctor Joaquín, eso que yo le dije a usted estando en terapia, lo verifiqué y existió. Ajá. ¿Pasa Sí, con alguna sí, frecuencia? sí, sí pasa, sí pasa. Siempre cuando se hacen regresiones, normalmente los pacientes, hay muchos que se van enseguida a buscar información sobre la vida que han visto, sobre lo que han... Porque la mayor parte de la información no la conocen. Nosotros podemos conocer cómo han sido otras épocas, otras historias, pero no al nivel de detalle que se ve en las regresiones, que explican perfectamente la sensación de estar en una calle de la Edad Media, a qué huele, a qué... Quiero decir, son detalles, el Sí. tipo de calzado que se lleva. Y normalmente lo buscan después y entonces me escriben o me lo cuentan en la siguiente sesión de que todo lo que habían visto ahí es exactamente lo que luego han podido encontrar. O sea, muchos de ellos encuentran la prueba de que lo que han vivido es cierto. Hay otros que no necesitan ni siquiera buscarlo porque la experiencia es tan vivida que sales sin ninguna duda de que tú acabas de ir a esa vida y acabas de experimentarlo. Sin ninguna duda. Porque no es solo recordar, es que conecto con todo lo que estoy sintiendo en ese momento. Ahí es donde está la gracia, que lo vuelvo a experimentar y entonces puedo desbloquear emociones que no se habían desbloqueado bien. Joaquín, si entramos nosotros un poquito en la pedagogía del universo, que es un tema que a mí me mueve mucho, cuando nosotros conocemos de los encuentros cercanos a la muerte, que yo creo que eso fue un punto de inicio muy importante en la investigación suya, en la mía y en la de todos, cuando Ajá. empezamos a entender que indudablemente hay algo más, luego empezamos a comprender que el universo pedagógicamente funciona de manera perfecta. Es decir, tiene sus mecanismos y sus maneras de enseñanza. Nosotros mismos nos apuntamos en esa clase, pero no nos gusta cuando tenemos que vivir la experiencia. ¿Qué quiero decir? Eso que tenemos que aprender, el alma va construyendo poco a poco la experiencia que va a tener que vivir. Por lo tanto, el sufrimiento simplemente es falta de comprensión. No entendemos que estamos pasando por ese momento. Y lo llevo a un ejemplo claro para que usted, por favor, me corrija, amplíe lo que yo estoy diciendo. Si yo lo que tengo que aprender es a no juzgar, Ujú. y en unas vidas anteriores he sido una persona que señalo a alguien por su color o por su estrato social o por cualquier condición y he sido un crítico acérrimo de eso que considero que no está bien, es probable que en una vida de esas se invierta el papel y ahora sea yo aquella persona blanco de la crítica o el cuestionamiento de otros en la misma línea en que yo acabo de expresarlo. Exacto, exacto. Funciona así. Cuando una persona aquí, por ejemplo, está juzgando constantemente a los demás por su etnia, por lo que sea, y está juzgándolo constantemente, se está generando a sí mismo un sufrimiento y está generando mucho sufrimiento a los demás, mucho dolor. Esa persona lo hace porque no es consciente de lo que está haciendo. Quiero decir, si es consciente a un nivel mental, psicológico, no le pasa nada, pero como alma no es consciente, ¿no? Lo que va a querer hacer entonces en una siguiente vida, cuando se da cuenta del daño que ha provocado, es experimentarla ella misma. Por eso hablamos de que aquí no hay castigo. Porque no necesitamos que nada externo me castigue. Yo como alma, aquí físicamente no, pero como alma, sé lo que he hecho bien y sé lo que no tenía que haber hecho. Y soy yo quien va a querer equilibrar eso.
Y lo voy a equilibrar además para aprenderlo, para entender qué pasa cuando soy yo quien está siendo juzgado, qué es lo que se siente, cuál es ese dolor. Y entonces el alma va a elegir situaciones donde esta vez se invierte ese papel y es fruto de todo eso, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, mucho en las regresiones. Recuerdo una de esta semana, donde se veía precisamente cómo en una vida pasada la consulta la hacía una mujer y en relación a su madre. Tienen ahora una relación difícil. Y entonces veíamos que en una vida anterior la madre no había querido a esos hijos. Se había centrado en otras cosas y los había abandonado completamente. Y en esta vida está sucediendo al contrario. La madre es muy amorosa y son los hijos los que desde el principio se han despegado de ella. Y prácticamente no le hacen ningún caso. Esa mujer, la madre, puede vivirlo ahora como sufrimiento. Pero si entendiera de verdad lo que está pasando, entonces ese sufrimiento sí se suaviza mucho, porque entiendo que en una vida lo hice yo, no me di cuenta de qué generaba eso en mis hijos, y en la siguiente decido dar la vuelta para entender cómo se siente estando al otro lado. Así el alma es como experimenta y aprende, porque se puede, que es lo bonito, se puede vivir la misma experiencia desde muchas perspectivas. Desde el atacante, desde el atacado, desde el que está fuera, y la vivo lo mismo en diferentes versiones. De manera que el alma tiene al final un aprendizaje de 360 grados, o sea, lo ha visto en toda su expansión. Ahí donde aplica ese recuerdo, Joaquín, que decía de, si no quieres ser juzgado, no juzgue, aunque aquí no estamos hablando de ser juzgado desde el punto de vista de un orden celestial, sino que nosotros mismos creamos esa realidad producto de que inconscientemente condenamos, señalamos, estamos criticando a todo el mundo y lo hacemos de manera inconsciente, pero la única forma de que podamos entender que no estamos haciendo lo correcto es cambiando el papel. Y creo que esa pedagogía es perfecta. Exacto. De hecho, si fuéramos capaces de tomar conciencia justo de eso, no necesitaríamos tener una vida en la que se inviertan los papeles, porque en esta misma yo puedo haber tenido los dos papeles. He hecho eso y ahora tomo conciencia, Ajá, me sí, pongo en el lugar del otro y con eso el aprendizaje está hecho. No necesito entonces una sí. vida entera para aprenderlo. Sí, Ni muchas vidas tampoco. claro, claro, exacto. Sí, cuantas más conciencia tomo, es eso, ¿cuántas veces tengo que repetir un examen? Pues cuanto más atento esté y más estudie, mm, a lo mejor solo tengo que hacer una vez, hago ese aprendizaje y ya está, no necesito que me lo repitan varias veces. O sea que en el Joaquín, momento en el que aquí me empiezo a sí. quitar ese velo de encima, ese ego de encima, se sirve para todos nuestros planos. Joaquín, le hago esta pregunta que siento que tiene una gran importancia el conocer lo que usted ha venido descubriendo a través de la experimentación, porque lo bonito no es que usted diga, no, es que me leí 3 libros en relación a esto y entonces no, no, usted lo vive todos los días, o sea, Claro. tiene personas todo el tiempo y muchas personas de esas llegan con los brazos cruzados como diciendo, a ver, a ver, me dijeron que no, no, a querer tratar de desafiar algo que el alma seguramente también será parte del aprendizaje. Pero lo que quiero preguntarle es lo siguiente, Joaquín. ¿Hasta dónde usted en esas experiencias que tiene constantemente, las creencias religiosas influyen en la manera en cómo trascendemos, en la manera como hemos vivido cada existencia? ¿Influyen esas creencias que nos han inculcado a lo largo de tantos años? El infierno, el pecado, la condena, bueno, todas las cosas que nosotros ya conocemos, ¿influye al momento de la trascendencia al cambiar de plano? Sí, 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 sí que influye mucho. Y es un tema muy, muy interesante. Porque nosotros cuando cambiamos de plano, cuando abandonamos este cuerpo físico en lo que llamamos muerte, nos vamos al plano astral. Y hay personas que piensan que por irte al plano astral de repente te vuelves sabio. Y no es cierto, tú te vas al plano astral y tú mantienes tus mismas emociones, tus mismas creencias, lo mantienes todo exactamente igual.
tus mismos apegos. Lo único que has hecho ha sido cambiar de un cuerpo a otro. Has dejado uno y sigues viviendo desde otro. Pero tú eres la misma persona. La diferencia está en que en el plano astral, también se le llama plano emocional, yo, a través de mi emoción y de mi pensamiento, genero experiencia en ese plano. Por ejemplo, en la Tierra con mis creencias me genero la experiencia y vivo la vida físicamente a través del filtro que ponen mis creencias, pero es menos evidente. En el astral es muy evidente. Quiero decir, tú llegas, por ejemplo, al plano astral y es un plano neutro, pero si yo creo que he sido malo, creo que existe la condena y creo que existe el infierno, es posible que lo experimentes allí. Ujú. Porque mi creencia va a generarme la experiencia, pero incluso visual del escenario. No está existiendo, pero yo sí lo estoy viendo, porque creo con mi pensamiento en ese plano. Entonces va a haber mucha diferencia de quien desencarna con unas creencias muy fuertes y muy dolorosas, pues eso, ¿no? Con los conceptos de castigo, de infierno, de demonio, Sí, de culpa. Va a haber una experiencia muy diferente que si todo eso no lo tengo o me lo he liberado antes de marcharme. Si siento que no soy culpable, que no soy pecador, que no hay castigo, entonces yo voy a estar en ese plano astral más neutro, más sereno. No voy a ver esos infiernos ni estas cosas porque no existen si no los llevo yo. ¿Sí? claro, cuando trascendemos y llevamos ese sentimiento de culpa y esa expectativa, producto precisamente de las creencias que al otro lado me está esperando un señor con una tenaza en medio de Claro, una hoguera, porque además yo me lo merezco. Esa es la creencia. exacto, Yo me exacto. lo merezco y por eso a muchas personas también, Joaquín, les cuesta trabajo desprenderse para ir a ese plano en los momentos en que su cuerpo ya no resiste más, pero ellos resisten, 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 porque hay un miedo a tener que encontrarse con esa creencia que tanto ha sido infundida en su vida. Exactamente, exacto. Y eso hace que te vayas con miedo y por tanto con una vibración densa. Por Claro. eso va a ser tan diferente la experiencia de quitarme esas creencias de encima o irme con esas creencias. Es que a nivel astral la experiencia va a ser muy diferente. Es cierto que tarde o temprano vamos a llegar todos al mismo sitio, Sí, pero el viaje es muy diferente. El otro día una paciente en su sesión con su hija ha desencarnado y conectó con ella en la sesión y la hija se lo explicaba muy bonito. Le decía, vas a llegar al mismo sitio, pero una cosa es ir en metro, otra cosa es ir en lo que aquí llamamos el AVE, el tren de alta velocidad. Una cosa es ir en sí. AVE y otra en metro. Claro, vas a llegar al mismo sitio, pero en uno tardas 12 horas y en otro en 3 horas estás. Y esa es la diferencia, el tipo de viaje que voy a hacer. El destino es el mismo, pero yo sí puedo hacer aquí, en mi vida física, puedo trabajar para que ese cambio de plano, sea mucho más rápido y más sencillo y más amable. Y no es que lo trabaje solo para que eso sea así, es que mi vida aquí, mientras lo trabajo, también va a mejorar. Joaquín, ¿se da o se ha dado, le pregunto, que una persona que llegue con unas creencias muy fuertes, religiosas hablando, no logre conectar con su alma a pesar de estar en una sesión con un acompañamiento de un gran profesional como usted? ¿Se da o no se da? Puede ser que llegue, pero termina dándose un resultado que la misma persona es el gran sorprendido. Sí, sí, termina dándose porque hay una diferencia entre las sesiones y lo que experimentas justo cuando te mueres, en el proceso de muerte. Y es que en las sesiones, normalmente el terapeuta lo que va haciendo es que tú conectes con las emociones que estás sintiendo y te puedas ir desprendiendo de ellas. De manera que aunque sientas miedo en la sesión, poco a poco te puedas desprender de ese miedo, porque te van acompañando. Sin embargo, cuando abandonamos el cuerpo físico, como nadie nos está acompañando en ese momento, nuestras creencias lo van a ser todo al principio. Pero en la sesión no. O sea, me refiero a que, por ejemplo, cuando una persona sale del cuerpo físico en una regresión, ve una muerte de esa vida. Si en ese momento tenía las creencias en el infierno, lo experimenta y en la regresión se ve cómo lo experimenta. Pero si nos esperamos, vemos que esas creencias se van cayendo y poco a poco la persona va
además es muy curioso, se van como desintegrando esos escenarios y donde había un demonio de repente ya no hay nada. Y entonces ves cómo el paciente empieza ya a subir, a cambiar de plano y entonces siempre va a llegar a conectar con un plano superior. Sí. O sea que por muy fuertes que sean tus creencias, al final conectas con tu alma. Una de las cosas que me gusta y lo confieso públicamente, Joaquín, con toda la comunidad, que me gusta de la terapia del alma, el análisis de la conciencia, la terapia regresiva, vidas pasadas, como querramos llamarlo, Sí, es, 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 es que el que habla es el paciente, no el terapeuta. Entonces, claro, si uno no se cree a sí mismo, porque cuando yo puedo estar con un terapeuta y yo no le creo al terapeuta, pues ven, eso es parte de algo que puede ser posible. Pero cuando soy yo mismo el que estoy narrando, cuando soy claro. yo mismo el que estoy reviviendo un momento de muerte, pues no creerme a mí mismo como que no coincide, ¿no? Claro, exacto. Porque además es que te lo narras y lo vives. Y lo vivo. Entonces, no hay un lugar a dudas. Luego, cuando sales de la sesión, la mente física puede venir a juzgarla, claro. Y al final, quien no se lo quiere creer, el ego es capaz de hacer que no se lo crea, pero lo has vivido. No te lo ha contado nadie. Tú lo Sí. has vivido. Y tú has visto cómo morías, cómo no te pasa. Y sobre todo, que a mí me gusta mucho, es la sensación que todos experimentan cuando se mueren y están viviendo esos últimos momentos y de repente se dan cuenta que no pasa nada. Lo único que ven es, pues ahora veo mi cuerpo desde fuera. No ha pasado nada más. No había, no había un drama como podíamos pensar. Yo sigo intacto. Lo único que estoy viendo en la regresión es que ahora mi cuerpo está fuera, pero yo estoy incluso en el mismo sitio y no ha pasado nada. Y yo estoy completamente bien, entero. Ahí es donde desaparece mucho también el miedo a esta vida física. El miedo a la muerte, ahí Claro, desaparece. claro, exacto, exacto. Porque ya sé lo que pasa, ya entiendo lo que es. Se quita esa incertidumbre. Mm. Joaquín, además de perder el miedo a la muerte, ¿por qué en la terapia regresiva o terapia del alma es tan importante llegar al momento de la muerte que en esa vida el alma permite conocer? Es importante ese momento de la muerte porque ahí en esos últimos momentos normalmente la persona entiende todo acerca de esa vida. ¿Para qué sirvió? Lo que no terminó de hacer, el peso que se lleva, lo entiende todo en esos últimos segundos durante la regresión. Entonces eso va a ayudar muchísimo después a entender también esta vida física. Porque nosotros hemos tenido muchas vidas físicas, pero en las regresiones a ti no te van a enseñar todas tus vidas físicas. Solo te No. enseñan aquellas que están relacionadas directamente con tu vida de ahora. Entonces, todo lo que estoy viendo es completamente traspasable a la vida de ahora. Está conectado, Joaquín, Sí, está directamente sí, conectado a lo que estoy viviendo ahora. pero muy directamente conectado. O sea, lo único que está cambiando es el escenario y los personajes. Pero lo que hay detrás, el aprendizaje es exactamente el mismo. Exacto. ¿Por qué tantas personas buscan la terapia, Joaquín? ¿Qué es lo que constantemente se identifica o que usted logra identificar? ¿Por qué las personas van? ¿Hay algo en particular o alguna característica sobresaliente en relación a ese deseo de poder estar ante un profesional como usted, conociendo algo de su vida? ¿Qué es Sí. esa característica que aparece? Ahí yo sí he notado un cambio. Y es verdad que en los últimos años se nota un cambio de conciencia. Y se nota que precisamente el tema de la espiritualidad tal y como lo tratamos, cada vez está calando más hondo, porque es el momento de que cale. Una espiritualidad que se aparta de cualquier concepto filosófico, religioso, muy pura. Y lo que sí se nota el cambio es que al principio, yo me acuerdo antes que las personas que venían porque ya no les quedaban más sitios para ir. Normalmente yo nunca era su primera opción,
venían cuando ya habían hecho muchas terapias de todo tipo. Y como nada les funcionaba, al final, Claro, creyéndoselo o sin claro, creérselo, pues lo usaban como último recurso. como último recurso, Sí, convirtiéndose luego en el primero. claro, claro, y al final ves que está bien el camino que has recorrido hasta llegar hasta Sí, aquí, está muy bien. pero que al final era eso, ¿no? Y es verdad que hay un cambio de conciencia donde ahora las personas no vienen como último recurso, sino que notan un impulso dentro de ellas que les dice que esto va por aquí, que yo no soy, aunque no sepan nada del tema, pero sí hay un impulso que cada vez es más constante de que yo no soy lo que estoy viendo, que yo soy algo más que lo que estoy viendo. A lo mejor no sé qué soy, pero noto que soy algo más. Y sobre todo que las experiencias que estoy viviendo esconden algo que yo no estoy viendo. Y ese ya es el primer paso. Por lo menos sé que hay algo que no estoy viendo y que se puede investigar, donde puedo yo adentrarme. Y esas son las que más recibo ahora, personas que notan que hay algo que se les está escapando y pueden conectarse desde aquí. Al final parece que es casi como un llamamiento del alma a que recuerdes. Es la sensación que a mí me da. Que el alma constantemente nos está pidiendo, acuérdate de mí, acuérdate de quién eres, Sí. acuérdate de lo que eres. Con eso se acaba cualquier sufrimiento. En esos procesos, Joaquín, de las sesiones de acompañamiento, ¿es normal o frecuente que aparezcan seres queridos trascendidos? Sí, sí, sí. Se produce de dos formas. En las regresiones, cuando las personas han visto su vida pasada y su muerte y el proceso del astral, siempre acaban en el mundo espiritual, el siguiente plano. Claro, y en ese mundo espiritual funciona parecido a este, ¿no? Mucho más puro, pero parecido. O sea que allí nos agrupamos en familias también. Entonces, siempre que un paciente recuerda cómo fue su entrada al mundo espiritual, ahí ve a sus seres queridos recibiéndolo. Y eso es muy curioso. Lo que no quiero es complicarlo, ¿no? Si lo complico mucho, tú me avisas, pero es muy bonito No, complíquelo todo lo que quiera. porque, claro, cuando ahí llegamos al mundo espiritual, el tiempo ya es diferente. Hemos Ujú. salido del tiempo. Entonces, cuando veo mi vida pasada, lo estoy viendo de una forma, pero cuando llego al mundo espiritual es difícil de explicar, pero estoy recordando lo que pasó cuando morí en esa vida, pero al mismo tiempo estoy en directo. Entonces, ese reencuentro que hago con mis seres queridos, lo estoy viviendo también ahora. Y ahí se produce un reencuentro con las personas, incluso con los seres queridos que tenemos aquí en esta vida y han desencarnado, los veo también allí, en directo. Y luego hay otra cosa que sí sucede con mucha más frecuencia y es cuando haces una sesión de expansión de conciencia sin necesidad de regresión, donde tú, por así decirlo, como si fuéramos una radio, ¿no? Y Sí. sintonizas la frecuencia de un plano más alto, que ese también es un tema apasionante, porque te vas directamente a ese espacio astral o a ese campo acásico, hay diferentes nombres, y todo ese espacio se va a generar para que tú vivas una experiencia de aprendizaje. ¿Cómo se llega ahí, Joaquín? ¿De qué manera? Lo de la terapia lo comprendo. Pero ¿cómo se llega ahí sin estar en regresión? Sí, ahí llegué por casualidad, o sea, fue a lo largo del tiempo donde por casualidad llegué a ese espacio. Había veces que tú hacías todo el proceso de regresión con los pacientes, siempre el mismo, pero alguna vez había algún paciente que de repente no estaba viendo una vida pasada. Y yo al principio los redirigía otra vez a que fueran al recuerdo, hasta que llegó un momento que pensé, ¿dónde están? Porque los pacientes describían muy bien espacios donde tú veías que eso no era ni una vida pasada, ni su vida actual, ni el mundo espiritual. Decías, ¿dónde está? Y a partir de ahí fui desarrollando esa parte, ¿no? La de expandir la conciencia sin dirigirla a ningún sitio, ni a una vida pasada, ni a una futura, a nada, ni a ningún plano. Entonces el paciente se llega a un espacio que habla de él. Yo imagino que eso debe ser, dentro de ese campo acásico, el plano astral. Algunos pacientes más altos, otros más bajos, pero ese plano astral tal y como es, como si en ese momento saliera de mi cuerpo y viera lo que hay, ¿no? Veo tal y como es el plano. Y ahí en esos espacios sí que es donde suelen conectar con seres queridos
que han desencarnado en la Tierra, conectan ahí en directo, porque yo he cambiado de plano y mi ser querido, que normalmente está al lado de mí, solo que en otra frecuencia, al tener los dos la misma frecuencia, entonces se produce ese contacto. Y esas experiencias sí que a mí muchas veces me emocionan. Eso le quería Porque, preguntar, sí, ¿cómo es ese encuentro? Porque tiene que ser emocionante esos momentos que usted está narrando. Nos encontramos de nuevo con quienes seguimos amando a pesar de no tenerlo físicamente al lado, pero ese reencuentro tiene que ser algo impactante. sí, sí, sí. Son reencuentros muy bonitos. Algunos muy sencillos, otros son muy largos, hasta que llegamos hasta ahí, dependiendo del miedo, por lo que tú decías, ¿no? De las creencias, de las cosas, dependiendo de la vibración con la que llegas, porque al final eso lo tenemos que hacer en una vibración alta. Pero esos contactos son preciosos sobre todo porque la persona, sin intermediarios, que no es que yo esté en contra de los intermediarios, sino que lo bonito que tiene el que seas tú directamente quien ve a su ser querido y tu ser querido te explica dónde está. Si está muy, muy cerca de ti, te explica lo que está viendo, lo que está observando. Si está ya en un espacio más alto, te habla del espacio en el que está. Y te habla de una forma que los pacientes no tienen duda de quién les está hablando. Hay cero duda. Así como a veces pueden dudar de si una vida pasada, porque hay quienes lo pueden llegar a dudar, esos contactos no hay duda de que se producen. Porque normalmente el ser querido les explica cosas que ni siquiera ellos mismos saben. De los sitios donde está, de lo que ha pasado, incluso creencias que el paciente tiene, su ser querido se las quita. No, no pasó esto, esto no existe, esto no hay, yo no he ido a ningún sitio así, al contrario, yo me encuentro, y se lo van explicando de una manera además muy amable, casi siempre, Sí. para que se sientan mejor, sí. Joaquín, ¿recuerda algún caso en específico en relación a lo que usted nos está compartiendo ahora? Algo que de pronto llegue a su mente que diga, esto lo viví con un paciente donde en esa comunicación, indudablemente quien estaba, usted estaba acompañando, ha tenido ese contacto, se le ha revelado información y esa información a cualquiera le cambia la vida cuando uno va y verifica y se da cuenta de que todo es tal cual yo lo estoy viviendo. O sea, después de eso, no creer es imposible. Sí, sí, sí. Y normalmente es muy transformador. Recuerdo, por ejemplo, la más reciente, donde era una mujer que ya ha hecho varias, entonces tiene ya mucho recorrido en Ya eso, tiene ¿no? experiencia, Y sí. de hecho, cuantas más experiencia tienes, más te conectas con esos espacios, es casi como un entrenamiento, más te habitúas a que tu vibración esté en ese estado. Claro, más confianza hay, más rápida conexión hay. Exacto. Y su hija desencarnó hace unos 2 años y desde casi el principio, lo especial además que tiene este caso es que su hija se explica muy bien. Siempre nos cuentan las cosas, pero nos lo cuentan desde también su limitación de lo que conoce en ese momento. Te explico cómo estoy hasta donde yo sé. Pero en este caso, por ejemplo, su hija tiene mucha información y se mueve muy bien por esos espacios. Que ahí también se nota, ¿no? La diferencia de alguien que ha vivido más consciente y en el momento de salir es muy consciente de dónde está y entonces se mueve muy bien por todos los planos y los usa muy bien. Alguien que vivió con muchísimo miedo, entonces necesita más tiempo para asimilar dónde está y entenderlo. Y ella desde el principio le explicaba, ¿no? Y en la sesión de hoy, por ejemplo, le explicaba cómo era el sitio donde ella estaba viviendo y sobre todo cómo se estaba sintiendo ella, que es lo más impactante, ¿no? La madre iba, por supuesto, con su dolor y entonces ha habido un momento donde la hija se ha podido acercar tanto a ella que la madre ha notado el estado emocional de su hija. Y entonces ha sentido de repente una emoción de alegría muy grande. Y su hija le ha dicho, es que así me siento yo. Yo estoy muy alegre. Yo os echo mucho de Claro. menos, pero no sufro, porque sé que no pasa nada. Sí. Y además le decía una frase que a mí me ha gustado mucho y yo entiendo que a veces esa frase puede doler, pero cuando se entiende bien es preciosa, que es cuando que le decía, yo os quiero, os amo, pero no os necesito. Y eso es también muy liberador cuando se entiende bien. O sea, en este estado, en este plano,
no hay necesidad, como entendemos en la tierra, no hay ese apego. Pero os amo profundamente, más que en la tierra. El ¿Sí? que no lo entiende es el ego, pero en el mundo espiritual eso es un regalo. Claro, claro, exacto. Y aquí cuando se entiende bien también puede ser muy liberador Claro, darme aquí cuenta también. que no Sí, tengo ya esa responsabilidad de tener que sacarte adelante, que tú ya no me necesitas, ¿no? Sí, en medio de todo lo que usted nos está compartiendo, Joaquín, viene otra reflexión que podemos seguir ampliando y ampliando y ampliando, y es que a veces nosotros tenemos un hijo. Yo tengo X número de años, vamos a hablar de 30, 40 años, y mi hijo tiene 5. Y uno sí. diría, yo soy más sabio que mi hijo. No, desde el punto de vista espiritual, ¿puede un alma vieja haber encarnado en un alma joven como medio de aprendizaje? Y ahí, cuando se está en esa terapia del alma, es que logramos reconocerlo, que habíamos traído al mundo y que precisamente por alma vieja es que se va primero, ¿no? No sé si esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Las almas viejas siento que vienen, cumplen funciones durante un tiempo específico, hacen lo que le corresponde y luego cuando viene ese encuentro ante el terapeuta que facilita el medio para que las almas se conecten, terminamos entendiendo que habíamos traído a este plano humano un alma mucho más sabia que nosotros. Exactamente. De hecho, en una sesión como las que te comentaba, era una mujer que había desencarnado su hijo con 7 años, si no me equivoco, después de una enfermedad. Y cuando conectó con él, su hijo apareció con el cuerpo físico que tenía aquí. Y ella lo vio, se abrazaron, se emocionó, pero de repente el niño le dijo, traigo esta apariencia para que me conozcas, pero este no soy yo. Este es el papel que yo he cumplido contigo. Y le pidió permiso a su madre para si quería verlo como él era, ¿no? Y entonces de repente lo vio como un ser grande, luminoso y muy, muy sabio. De hecho, la madre se sorprendía, dice, es que se le nota la sabiduría. Y entonces el que había hecho de hijo le explicó el por qué había venido, qué había tenido que aprender ella en esos 7 años, el porqué de esa pérdida, de ese duelo y todo lo que ella había evolucionado a partir de ahí, porque es verdad que lo usó muy bien y evolucionó muchísimo a partir de ahí, con todo el dolor, que una cosa no quita la otra, pero puede evolucionar mucho y al final ese dolor se desintegra también, cuando lo entiendo. Y eso es lo que vemos, que muchas veces niños que se van a muy corta edad o de bebés son almas muy viejas, muy Sí, sabias. sí. Por eso no necesitan una vida como la nuestra tan larga. Pueden venir a hacer su papel para los demás, para lo que él necesite en ese momento, y con 5 años tiene suficiente, no necesita 80. Él lo hace rápido, porque es un alma con mucha experiencia. Sí, Es un alma sabia, Joaquín, como sí, lo que estamos viendo ahora, que para poder ir entendiendo todo esto, porque a veces cuando empezamos a escuchar esto por primera vez uno dice, pues yo no entiendo si a mí me han dicho durante toda la vida que la reencarnación no existe, que la muerte es el final, que quien no se porta bien se va al infierno y de pronto vienen estos señores a hablar cosas diferentes. Pero lo lindo de todo esto es que está basado en la evidencia. No, no en la creencia, en la evidencia. Y la evidencia muestra que hemos venido teniendo experiencias, que el alma ha venido en un proceso de evolución y que seguimos y seguiremos teniendo hasta que llegue el punto en que aprendamos lo que tenemos que aprender para no regresar más a este plano. exactamente, exacto. Y eso es muy importante. La evidencia. O sea, todo esto que hablamos no se basa en ninguna creencia, no es una opinión. Es lo que observamos todos los terapeutas, todos los psiquiatras, todos los psicólogos, todos los que se dedican a este aspecto del ser humano, encuentran lo mismo. Lo encuentro yo aquí como lo encontraría un terapeuta en África, como lo encontraría uno Da igual la cultura que tengas, da igual lo que sepas, todos encontramos las mismas evidencias. Todos los pacientes experimentan lo mismo. Incluso los que tienen ideas muy fuertes de una religión, cuando hacen la regresión o expanden su conciencia, van de todas formas al mismo sitio. Nos liberamos de todo eso. Y hay mucha investigación al respecto, para quien la quiera ver. Hay muchos autores. Michael Newton, Brian Weiss, Elizabeth Curerro, Raymond Moody. Sí, Hay mucha investigación.
y todos llegamos al mismo punto. No es que nos vayamos copiando unos a otros, es que cuando No. lo haces, ves que sale exactamente lo mismo que ya habían dicho tus antecesores que salían. Y eso es Claro, lo y bonito. se verifica, Joaquín, como Se verifica verifica. el paciente cuando está acostado en la camilla siendo acompañada por usted en su proceso y la persona le dice, me estoy viendo en la Edad Media, me estoy viendo que es el año tal y estoy viviendo esta experiencia y luego busca información y Sí, termina diciendo, esto existió, esto pasó. sí, exacto. Además, como te comentaba, con un nivel de descripción que te explican a qué huele la calle, que a mí me sorprendía cuando me lo decían así, que la calle huele a esto y huele y hay humedad y se me moja el pie y cuando caigo es un nivel de detalle que no es que, que es muy profundo y cómo me estoy sintiendo aquí y cómo me matan aquí, las creencias que hay aquí, ¿no? Hasta ese nivel. Y todo lo verifican después cuando terminan. El año, incluso los que pueden ver su nombre, si en ese momento tenían algún puesto laboral donde se registrara, coinciden los nombres. Yo he visto pacientes que coincide su nombre con el nombre del monje no sé cuánto, que era el abad de no sé dónde, o la que era, normalmente como son épocas antiguas, casi todos hemos sido sacerdotes, monjes, quiero decir, Todo. todos hemos pasado por ahí. Asesinos, porque hay que decirlo, Claro. ¿no? Asesinos, hemos sido ladrones, hemos sido todo. Claro, claro, hemos sido todo. Y cuando lo vemos en perspectiva, cuantas más cosas hayamos sido, más nivel de experiencia tenemos, más Claro. hemos aprendido. Sí. Y hemos sido casi todo, ¿eh? Hemos sido prácticamente todo lo que nuestra alma quería, lo hemos sido en una vida. Joaquín, aquí podemos hacer una reflexión que siento yo, a mí me ha cambiado la vida esto que estamos hablando los dos, esto que estamos conversando los dos, porque soy una persona dedicada al estudio de esto de tiempo completo. O Ajá. sea, de tiempo completo. O sea, para mí ha sido transformador entender que la realidad que vivo yo la he creado y la que quiero vivir también la puedo crear. Sí, Todo sí, depende si logro despertar y darme cuenta que eso que tanto condeno y señalo yo ya lo fui. sí, 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 Porque si yo ya lo fui, ¿por qué critico al que lo está viviendo ahora si él también tiene su proceso? Entonces, cuando yo ya entiendo que el otro está viviendo el proceso que yo ya viví, dejo de sufrir porque ahora comprendo que él también tiene la oportunidad, como yo la tuve, de equivocarse para poder exacto. aprender. Si yo ya entendiera eso, si toda la comunidad que está conectada con nosotros entendiera eso, mi pregunta sería, ¿juzgar a alguien para qué? Exacto, exacto. Justo eso. Y ese es el nivel de comprensión que hay en el mundo espiritual. Por eso siempre hablamos que allí no hay juicio, porque allí la perspectiva es tan amplia que no hay nada que juzgar. El alma decide, como hemos hablado, vivir otras perspectivas, para entender lo que hizo en otros, pero no hay un juicio. No, Y eso se podría hacer, como tú comentas, también aquí. ¿Qué necesito yo juzgar de los demás? Sobre todo porque no nos damos cuenta, pero cada vez que tú emites un juicio a otro, y esto es muy bonito, y lo hablan los pacientes que sí, pueden irse a los estados más elevados todavía, lo hablan. Tú y yo, literalmente, somos la misma persona, sí, lo pero mismo. literalmente. Entonces, cuando yo te juzgo a ti, me estoy juzgando a mí Así es. porque tú eres una porción del uno que se está experimentando como un hombre en esta ciudad llamado Cristian y haciendo esto, pero esa misma porción se está experimentando como otro que vive en España que se llama Joaquín, pero es la misma unidad experimentándose. Entonces, literalmente somos iguales. Todo el juicio que yo te emito a ti, o cómo te trato yo a ti, eso lo estoy haciendo conmigo mismo, pero, pero de verdad, literalmente me lo hago a mí. Por eso aquí, a un nivel práctico, nos podemos dar cuenta que una persona que juzga mucho a los demás, también se juzga constantemente a ella. O sea, ese ego que está todo Claro, el tiempo enfocado fuera, con la misma dureza, lo está atacando también a él dentro, ¿no? claro, ahí aparece algo que en mi vida ha tomado un sentido profundo, Joaquín, y es cuando yo juzgo, me juzgo.
Y cuando yo sirvo, me sirvo. Exacto, Porque exacto, entender que el otro soy yo, que somos uno, que si yo le hago daño, me estoy haciendo daño, pero también entender que cuando yo estoy sirviendo con amor al otro, me estoy sirviendo a mí mismo y me sirvo a través del otro. Entender ese juego, que lo coloco en una palabra que tal vez podría sonar no la palabra correcta, pero entender cómo funciona el universo y cómo nosotros debemos actuar cuando ya entendemos que somos, por eso lo decía hace un ratico atrás, los creadores de la realidad que estoy viviendo. Es lógico que si yo vivo todo el tiempo condenando, señalando, pues es lógico que viva muchas experiencias que me corresponde vivir para que entienda que por ahí no es. exacto, exacto. Y vivo esas experiencias y además me las estoy generando yo. Y la palabra juego es perfecta porque precisamente es una palabra que le han dicho a muchos pacientes en sus sesiones. Que jueguen, que esto es un juego, que estás jugando. Y usan esa expresión precisamente por lo que es. Porque cuando un niño está jugando no tiene miedo, no le está dando importancia ni dramatismo a las Claro. cosas, está haciendo las cosas porque sí, desde el presente. Juega sin consecuencias, sin nada. Por eso es tan libre. Y usan mucho ese concepto en las sesiones. Juega, juega, juega. Y esa es la idea que se nos tiene que quedar, que estoy jugando. Y en los juegos no hay miedo, no hay peligro, y hay unas reglas que yo puedo entender, que son las que tú comentabas. Y puedo entender cómo está funcionando, cómo lo que yo hago por los demás me lo estoy haciendo a mí, pero Claro. literalmente. Lo que parece positivo, lo que parece negativo, todo lo hago por mí al final. Todo me lo estoy haciendo a mí. Y Ahí es fácil llegar a comprender, Joaquín. Es fácil, con todo lo que los dos estamos conversando, todo lo que usted nos está compartiendo, llegar a una conclusión rápida. Y es que, y lo voy a colocar en un tema, en unos términos humanos, diarios de la vida cotidiana, que todo el mundo lo puede entender. Y es que si quiero que me vaya bien, haga el bien. Punto. claro, claro, exactamente. Es así, es así. La frase esta que a veces se dice, pero la hemos oído muchas veces y no entendemos, que es, sé tú el cambio que quieres ver. ¿Ah? Es eso. ¿Qué mundo quiero yo? Quiero ese mundo. Hazlo tú, con tu responsabilidad individual. Porque ya no es solo que tú estás aportando todo lo que puedes aportar, es que tú vas a empezar a experimentar la realidad así. Porque eres el creador de la realidad. Y esto sé que soy pesado con la palabra, pero es que es literal. De verdad yo creo mi realidad. Claro. No es que me la invente, es que soy No. creador. Y dentro, como cuando hablábamos que llegas al astral y con tus creencias generas un escenario allí, aquí pasa igual. Aquí con mis creencias yo genero, tejo la Claro. vida que estoy viendo, es el filtro que yo voy a utilizar. Dicho de otra manera, Joaquín, que por favor corríjame si no, si le parece que no estoy diciendo lo correcto, pero a veces buscamos el enemigo afuera sin darnos cuenta que lo llevamos dentro, sin ser un Claro, enemigo, pero que estamos buscando el responsable, ¿no? Le echamos la culpa a Dios de todo lo que pasa, que eso es lo que sucede muchas veces cuando sucede algo en la vida, cuando pasa algo en la vida, entonces estamos mirando afuera, es mi vecino, el no sé cuándo, es el político, es Dios, o sea, le echamos la culpa a todo el mundo, pero nunca miramos hacia adentro para poder comprender que eso que hemos pensado que tiene una importancia enorme y que creemos que el pensamiento no, eso como no hice nada, el hecho de haberlo pensado solamente y no haberlo llevado a cabo no tiene implicación. Pues podemos llegar a la reflexión de que nosotros mismos hemos sido eso, ese enemigo que tanto hemos buscado o que hemos querido identificar afuera. exacto. Es que no hay otro. Esto es una cosa que en la terapia le cuesta mucho entender a algunos pacientes. Cuando les digo que no hay ninguna situación externa que les pueda hacer sufrir. Y siempre lo rebaten y dicen, eso no es verdad. Pero sí es verdad. No hay ninguna situación externa que tenga la capacidad de que tú sufras. Te puede doler, pero no sufrir. ¿Quién entonces es quien está sufriendo? ¿Quién te está haciendo ese daño? Tú, tu mente física, tu ego es el que te está haciendo daño sobre la situación. Pero nosotros no somos esclavos de las situaciones. Las situaciones vienen y van,
pero yo soy libre y creador en esas situaciones. Yo soy el que con mi inconsciencia sufro, porque no acepto, porque no entiendo, pero eso lo hago yo, no la situación. Ni siquiera hay ninguna persona externa que me pueda hacer ese tipo de daño. Yo soy libre para Cierto. gestionármelo. Si no, no tendría sentido esta vida física. Si vengo aquí es porque yo soy libre de que la experiencia sea la que yo quiero y la que yo necesito. No vengo a un sitio cerrado donde si tú me haces algo yo ya no puedo salir de ahí. Eso no Sí. tendría sentido. En medio de todo esto, Joaquín, más reflexión. Es inacabable todo lo que podemos ir Sí, nosotros descubriendo. Y es que no hay enemigos, claro, no hay claro. verdugos, no hay responsables. No, 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 no. Y sé que este es un tema que molesta mucho. Claro, cuando no tenemos el entrenamiento, el ego dice, como dijo el mío hace muchos años atrás, Joaquín, ¿cómo se le ocurre decir que no hay responsables cuando vemos nosotros tantos Claro, criminales y empezamos nosotros a juzgar? Porque no entendemos. claro, claro. Pero es verdad que de cuando amplificamos nuestra perspectiva, Claro. cuando como alma sabemos que todo está bien para la experiencia que estamos teniendo, todo cambia. No hay responsables, no hay juicio. Todos estamos No, viviendo la experiencia que necesitamos. Y luego, una vez que tú estás aquí, hazte responsable de lo tuyo. Toma tú la responsabilidad de lo tuyo. Observa tu sufrimiento y mira hacia adentro. Lo que el ego todo el tiempo quiere hacer, y el ego colectivo también nos manipula mucho en eso, es que yo esté siempre fuera de mí, buscando claro, culpables, claro. buscando a alguien con quien sacar toda mi Sí, ira. Y mientras hago eso, el ego está perfecto porque yo no me miro a mí. Como siempre la culpa, la responsabilidad de alguien siempre va ahí. Si yo pudiera irme hacia adentro y darme cuenta que no hay enemigos, que no hay culpables, que no hay víctimas ni verdugos, que todo es parte de una no, experiencia y me veo a mí y me pregunto, ¿qué quiere esta situación de mí? ¿Qué me pide? Dejar de sufrir. Si estoy sufriendo, lo primero que me va a pedir es que deje de sufrir. Entonces observo cuál es el origen de mi sufrimiento. No está claro, fuera. no. Es mi mente diciendo no, 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 resistiéndose a la situación, juzgando constantemente, comparándote constantemente. Ese es el ruido que te está Sí. haciendo tanto daño. Ay, Joaquín, escucharlo es una maravilla. A mí me encanta Me compartir alegro. este espacio. Este espacio. Seguramente hay muchas preguntas de la comunidad, más de 2000 personas que están conectadas con nosotros ahora. Yo les ofrezco disculpas a quienes están haciendo preguntas. Si yo me pongo a leer las preguntas cuando estoy hablando con Joaquín, me pierdo. Yo soy hombre. Las mujeres tienen la facultad de manejar eso, Joaquín, con una facilidad, ¿no? Por eso cuando entra uno a un supermercado y una mujer está atendiendo en caja, admiro profundamente a las mujeres, las respeto profundamente y veo que hablan con el cliente y están contando dinero, y no se equivocan. Yo digo, yo estoy contando dinero y me saludan y me perdí. Toca a empezar otra vez. Entonces les ofrezco disculpas a las personas que han preguntado, pero Joaquín es una persona generosa, amable, amorosa, bien intencionada, con un gran deseo de servicio. Antes de iniciar este encuentro, yo le decía a Joaquín, yo anticipadamente le estoy diciendo, agéndenos de nuevo, porque no me agenda a mí, agenda a miles de personas por el mundo entero que tienen preguntas, dudas, que quisieran conocer muchas cosas. Y si usted bien nos lo permite, Sí, queremos invitarlo porque aquí los que invitan son la comunidad. La comunidad, yo hago caso. La comunidad me dice, aquí todo el mundo me está diciendo lo mismo, ¿no? Y yo quiero que queremos que esté aquí Joaquín nuevamente. Y en esa oportunidad abriremos un espacio para que las personas puedan preguntar, para que las personas puedan conocer un poco más de tantos temas, porque cada uno tiene su historia, Joaquín. sí, claro, Cada pregunta claro. tiene un sentido porque al igual que cuando usted tiene un paciente en su consultorio, cada uno tiene una historia que lo lleva a vivir una experiencia distinta. Sí, sí, exacto. Cada uno, es que no se nos puede olvidar, cada uno estamos experimentando una parte de esa unidad que somos. Entonces, por eso además es tan importante ponerlo todo en común, para darnos cuenta que no estamos solos,
que estamos viviendo desde diferentes perspectivas lo mismo. Entonces, en lugar de continuar con esos ataques que nos hacemos, poder formar una comunidad, ¿no? Como la que tú tienes, tan bonita, donde al final dices, aquí no hay ataque, aquí no hay juicio y vamos todos a una. Sí. Al final de todo, este juego termina reducido a una función, a un propósito, Joaquín: dejar de sufrir. Sí, 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 exacto, exacto. Sí. Sufrimos mucho, sufrimos por todo. O sea, yo cuando miro cómo funcionamos como seres humanos, yo digo, sufrimos porque sí, porque no, porque me miraron, porque no me miraron, Sí, porque me aplaudieron, porque me criticaron, por todo. sí, Vivimos en estado de sufrimiento y yo no conozco todavía una sola persona, y lo digo con respeto y con gran cariño por toda la comunidad, una sola persona que no tenga algo que sanar. claro, Por claro. eso estamos acá. Esa es la razón por la cual estamos acá. Exacto. Estamos aquí porque la Tierra todavía me ofrece posibilidades de experimentar, de aprender y de sanar. Si no, no estaríamos aquí. Claro. Yo en alguna ocasión he escuchado a alguien decir que ha venido para iluminar a los demás, ¿no? Así en el entorno. Sí, Dice, yo no digo que eso no sea parte del propósito externo tuyo, pero si estás aquí también hay un propósito interno. Y claro. siempre el propósito interno va a ser que hay algo de mí que todavía está sin resolver, que todavía Sí. no he terminado de entender. Y eso es lo que tengo que sacar, ¿no? Por eso vengo. Por eso además sabemos que todos los que estamos aquí, nuestra vida tiene sentido. La estés entendiendo en este momento o no la estés entendiendo, sentido tiene. Porque si no, tú no te la habrías diseñado y no Sí. estarías aquí abajo, ¿no? Y también sabemos que tenemos oportunidad. Porque cuando yo no tengo oportunidad de aprender lo que necesito en la tierra, no me quedo en la tierra. Es como alguien que siga estudiando cuando ya no hay oportunidad de hacer examen. Ya no Claro. hay entonces necesidad de hacer eso. Si estoy aquí es porque tengo oportunidad. Quienes no quieran perderse el próximo encuentro con Joaquín Cámara, los invito a que escriban ese WhatsApp. Si ya está recibiendo los mensajes, no tiene que escribir nada, pero si no sabe que ese número de WhatsApp que tenemos nosotros aquí, Joaquín, es precisamente al servicio de la comunidad para que reciba todos los días las invitaciones de todo lo que vamos realizando día tras día. Yo sé que todos ustedes, toda la comunidad que está viendo esto ahora y lo que lo verán después, que serán miles, miles de personas, van a querer saber cuándo está de nuevo Joaquín Cámara en este canal, con esta familia y con esta comunidad. Pues escriban aquí. Si no están recibiendo las invitaciones, repito, si ustedes no están conectados con nosotros, si la reciben, no tiene que hacer nada porque igual la va a recibir, pero si no ha recibido nada, porque nunca se ha inscrito o porque algún tiempo lo recibió y ahora no, escriba a ese WhatsApp y les vamos a enviar toda la información. Como mañana, que les anticipo, estará con nosotros Emilio Carrillo, un invitado también maravilloso que Joaquín lo Sí, conoce, una persona que también tiene mucho que aportarnos y mucho que sumar. Mañana el horario sí va a ser diferente, ya se los voy a comunicar y se los comunicaré precisamente a través de ese número de WhatsApp para que ustedes puedan estar con nosotros. Mi amigo querido, antes de despedirme, por último a la familia, hagamos magia. Esto que nos ha compartido Joaquín Cámara hoy es altamente valioso, es para verlo 10, 20, 30 veces, estudiarlo. Bueno, ¿qué quiso decir aquí Joaquín con esto? Vamos a empezar a reflexionar. Así es que yo he aprendido a lo largo del tiempo, sentándome no a ver una entrevista, sino a estudiar una entrevista. Hay entrevistas que son para verlas y pasó. Hay otras que son para estudiarlas y es para sacar el máximo provecho de cada frase, de cada historia, de cada testimonio. Y hoy hemos tenido una de esas, casualmente de nuevo con Joaquín Cámara, porque siempre tiene mucho que aportarnos y siempre tiene mucho que brindarnos de su conocimiento. A la familia, hagamos la magia, dejen sus me gusta, sus comentarios, compartamos en redes sociales, hagamos que esto llegue a la vida de miles y miles de personas. Joaquín, muchísimas gracias. a ti, Cristian, Siempre, de corazón. siempre una hora será muy poco, pero Sí, si Dios nos lo permite, tendremos más oportunidades de coincidir, de estar aquí juntos, de seguir aprendiendo y seguramente de seguir viviendo más experiencias que usted va a tener de aquí en adelante para que nos pueda compartir todo lo aprendido. Muchas, muchas genial. gracias por haber estado con nosotros. A ti un abrazo.
A toda la comunidad, muchísimas gracias. Gracias por su cariño, por su confianza. Recuerden, por favor, hagamos que esto llegue a la vida de muchas personas más. Y me despido como siempre recordándoles que por favor, jamás, jamás, jamás dejen de hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo espiritual. Abre tu mente, ven a despertar. Hoy es el mejor día de tu vida. Con Cristian